Valeria Fran Reich, licenciada en Higiene y Seguridad del Trabajo e higienista en Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Actualmente es miembro e integrante de la Comisión de Cancerígenos de la Asociación de Higienistas de la República Argentina, AHRA. Hola, primero que nada agradezco la invitación y la oportunidad de estar disertando hoy en este importante evento. En particular vamos a estar hablando de la evaluación del riesgo laboral en cuanto a las radiaciones ultravioleta de origen solar. Pertenezco a la ARA, la Asociación de Higienistas de la República Argentina. Dentro de la asociación está conformada una comisión que trabaja puntualmente en tema de cancerígenos, donde estamos trabajando el ingeniero Alberto Riva, el ingeniero Jorge Sabati y quien les habla, que soy la licenciada Valeria Fran Reich. Esto comenzó allá por el año 2019, cuando en Argentina se incluyeron las radiaciones no ionizantes, tanto artificial como natural, en el listado de cancerígenos. Si bien antes figuraban como agentes de riesgo, si se contemplaban como enfermedades profesionales, no estaban incluidas en la parte de cancerígenos. Entonces nosotros empezamos a investigar un poco más del tema. Una investigación que iba a ser cortita y sencilla terminó siendo un documento de 100 hojas, donde participaron muchos organismos y científicos que colaboraron con la información, y se sometió, esto se publicó en diciembre del 2020, se sometió a discusión pública durante un periodo de 6 o 7 meses. Ya recogimos toda esa información porque a todos los que se le entregó el documento tenían el compromiso de devolver con algún comentario constructivo, técnico sobre el tema que pudiera aportar. Estamos trabajando sobre todas esas devoluciones para armar el documento final. Creemos que va a estar ya para fines de este año, principios del año que viene. Así que en el mail que ustedes ven al pie, pueden solicitarlo a través de ingresando a la página de la ARA, o también si se quedan con algún tipo de duda o de consultas, también nos pueden escribir a ese mail. Antes de comenzar a tratar el tema, vamos a hablar de lo básico, características de las radiaciones y sus efectos para la salud. Las radiaciones ultravioleta pertenecen a todo el conjunto de radiaciones que nos manda el Sol a la Tierra, que por suerte nosotros tenemos un muy buen blindaje, y de todas esas radiaciones pasa un 50% como luz visible, un 45% como radiación infrarroja, un 5% es radiación ultravioleta dentro de una longitud de onda entre 180 y 400 nanómetros. La luz ultravioleta va a estar conformada entre un 90 a un 95% radiación ultravioleta de origen A, un 10 o un 5% de radiación ultravioleta de origen B, y la radiación ultravioleta C, por suerte, se filtra en su mayoría en la capa de ozono y no llega a la superficie terrestre. Por lo cual, al llegar radiaciones ultravioletas A y las B a la superficie terrestre son las que afectan al ser humano, pudiendo generar tantos daños en la piel como lesiones oculares. Dentro de estas lesiones, en ambos dos, tanto en piel como ocular, pueden generar algún tipo de cáncer. Por eso son carcinógenos del grupo 1A de IAR. Dentro de los efectos para la salud vamos a tener efectos agudos y efectos crónicos. Dentro de los efectos agudos tenemos en la piel quemaduras, es el eritema, el típico enrojecimiento que tenemos al exponernos un poco al sol, donde nos empezamos a quemar. El primer enrojecimiento ya se denomina eritema. Luego tenemos el bronceado y el engrosamiento de la piel. En cuanto al ocular, tenemos fotoqueratitis y fotoconjuntivitis. Y ambas dos se llaman fotoqueratoconjuntivitis. Son enfermedades comunes a veces en las lesiones en esquiadores, en la nieve o en soldadores, si hablamos de radiaciones ultravioleta de origen artificial. Es muy dolorosa, dura pocos días y por suerte si no hay ningún tipo de otro daño, el ojo se recupera. En cuanto a lo que son los efectos crónicos, tenemos los efectos en la dermis como sequedad, manchas, envejecimiento, arrugas, cáncer de piel, que acá es importante recalcar que el 80% del fotoenvejecimiento es a causa del sol, por lo tanto no es un dato menor. Y en cuanto a los efectos crónicos oculares, tenemos las cataratas, las pindéculas, el pretriñón, el limae, que es la degeneración macular, el melanoma ocular, la queropatía climática, que se llama enfermedad de la gotita, y el carcinoma de células escamosas de la córnea y de la conjuntiva. Algunas van a ser tumores benignos como
ejemplo, la pinguécula, que es como un granito de arroz que se forma con materia grasa cerca de la conjuntiva, de color amarillento, o el pitemiñón, que es un avance, un crecimiento benigno también de la conjuntiva, que avanza sobre la córnea y va generando una opacidad y va disminuyendo a veces la visión. La degeneración macular es una enfermedad muy lenta, generalmente empieza a aparecer entre los 50 y los 60 años y causa una ceguera intratable, y a medida de que crónicamente se va lesionando la mécula. Y en cuanto al melanoma ocular, es un cáncer que se desarrolla en las células y va generando unas pigmentaciones en el ojo, y la queropatía climática generalmente está relacionado con lugares de climas muy áridos, muy ventosos, que hacen mucho frío o mucho calor. Entonces, todos esos efectos en su conjunto van generando esta lesión, esta enfermedad de gotitas, que si vieran, fuera una superficie, que se generan como gotitas de color amarillento, y en este caso esa superficie es la córnea. Dentro de todos los factores que influyen al ser humano, entre las radiaciones ultravioletas, vamos a tener ambientales, ocupacionales e individuales. Dentro de las ambientales vamos a tener la elevación solar. No va a ser lo mismo el sol a lo largo de todas las estaciones del año, en otoño, primavera, verano o invierno. No va a ser lo mismo el mediodía solar o temprano a la mañana. Tampoco a la mañana, en el horario de amanecer, donde el sol, o el atardecer, donde lo tenemos de frente, donde el ojo es mucho más vulnerable. Entonces es importante todas estas condiciones y diferencias en la elevación solar. También la altitud, que depende de cuán altos estemos, cuantos más altos estemos sobre la superficie del mar, la atmósfera, que es la capa que nos protege, va a ser inferior y vamos a tener mayor exposición a radiación ultravioleta. La latitud, mientras más cerca estemos de la línea del ecuador, la capa de ozono es más delgada, por lo tanto los rayos inciden en forma perpendicular, generalmente el índice ultravioleta es mucho mayor. Y hacia los polos esa capa se va engrosando, pero con la particularidad, por ejemplo, en nuestro caso en Argentina, hacia el sur, donde está la Antártida, tenemos el agujero de la capa de ozono. En cuanto al ozono, que por suerte varía y ahora se estuvo recuperando un poquito en épocas de pandemia, pero varía demasiado poco como para generar un cambio en todos los valores del índice ultravioleta que nosotros analizamos luego en los mapas que vamos a ver. Si esta capa no existiera o fuera menor, lo que hace es filtrar principalmente, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas. Entonces aumentaría el riesgo de cáncer, aumentaría el riesgo de cataratas. Otro factor es la nubosidad. Tenemos nubosidad bien densa, bien cargada de agua, entonces eso va a filtrar un 90% las radiaciones, la intensidad de esas radiaciones con las que nos llegan a la superficie terrestre. Pero ¿qué pasa? Empieza a entrar en juego todo lo que es la reflexión y la dispersión en forma indirecta de esas radiaciones. En cuanto mismo sobre ese tema de reflexión y dispersión, las superficies que nosotros tenemos también influyen, porque por ejemplo una arena mojada, una superficie de agua o una nieve fresca, bien limpia, generan mucho más reflexión que otras superficies. En cuanto a los factores ocupacionales, la duración de la exposición viene fundamental. Una cosa va a ser una tarea que se realice en un momento determinado de una jornada, o un trabajo que se realiza todos los días, a la intemperie, con exposición al sol, ante el mediodía solar. Entonces va a ser muy importante y decisivo en cuanto a la exposición. La protección personal que utilizamos, los espacios de sombra, ropa que le proveemos al trabajador, el comportamiento que tiene el trabajador en cuanto al riesgo, en cuanto a la cultura de exposición al sol, la geometría solar de la exposición, del trabajador en cuanto a la exposición. O sea, no va a ser igual un trabajador que, por ejemplo, está instalando baldosas en la vía pública, que un trabajador que está haciendo una pintura de un frente. Entonces, los rayos solares van a incidir principalmente trabajando agachado sobre la espalda y el cuello, y sobre el que está trabajando de frente, por ahí ya con una remera
mangas largas va a incidir más en las manos, en el cuello, o en la cara, o en los ojos. Entonces depende de la posición de la persona cómo absorbe o incide en esas radiaciones. Después la fotosensibilidad. Y en cuanto a los factores individuales, ahí en cuanto a los tipos de piel, tenemos una escala que se llama la escala de Fitzpatrick. Este señor es una clasificación de todos los fototipos de piel, donde evaluó cuánto tardamos en generar la pigmentación, en cuánto tardamos en broncearnos, cuánto tardamos en generar el eritema, y en función de eso se determina cuál tipos de piel, cuáles fototipos son más sensibles que otros, y en función de eso los niveles de protección, a veces del factor de protección solar en cuanto a las cremas. Y también está relacionado con el color de ojos, porque en cuanto más clara es la piel, en cuanto más claros son los ojos, más probabilidad de daño tenemos a radiaciones ultravioletas. Lo mismo que si tenemos antecedentes de lunares operas o antecedentes familiares genéticos de haber generado algún tipo de cáncer o algún tipo de sensibilidad al sol, también son factores que hay que tener en cuenta. Y finalmente, en cuanto a la edad, como es una dosis que es acumulativa a lo largo de nuestra vida, en nuestra etapa adulta, ya nos vamos acercando a los 50, 60 años, van empezando a aparecer todos esos efectos de la radiación solar sobre nuestra piel, en los ojos. Y también es determinante haber tenido quemaduras muy graves en nuestra etapa de infancia y adolescencia. Generalmente la mayoría de todas esas dosis se acumula antes de los 20 años. Por eso también es importante a los chiquitos, a los bebés, que tienen una piel muy finita, protegerlos en el primer año de vida, los primeros 2 años de vida, donde se le ponen bloqueadores solares. Y directamente se trata de evitar que tengan exposición al sol. Bueno, entre todo nuestro trabajo de investigación, estuvimos buscando qué métodos había para analizar exposición, radiaciones ultravioletas de origen solar. Ahí nos encontramos con el método ICNIRP. Es un método del año, método 14 del año 2007. El ICNIRP es un organismo que está dentro de la OIT y la Organización Mundial de la Salud, que tiene en cuenta distintos factores de los que estuvimos viendo, el grado dentro de ese factor, y le asigna un valor. Por ejemplo, ustedes es bastante sencillito de aplicar. Para cualquier puesto de trabajo, ustedes ven cuál es la latitud geográfica. ¿Qué estación estamos? ¿En primavera, en verano o otoño, invierno? La ubicación donde estamos, y vemos cuál valor nos correspondería. ¿Cómo es la cobertura de las nubes de ese día? ¿Estamos a cielo despejado o parcialmente nublado? ¿O el cielo está totalmente nublado? Bueno, ahí nos asigna otro valor. ¿Cuál es la duración de la exposición? ¿Vamos a estar trabajando toda la jornada laboral de intemperie, 1 o 2 horas al mediodía, o algunas de las horas por la mañana o por la tarde? Ahí tenemos el valor. Y lo mismo, con el reflejo de la superficie del suelo y del entorno, si tenemos una nieve reciente, arena seca, de mar o concreto, si tenemos otras superficies, incluyendo aguas abiertas. Y sobre todo los factores más determinantes, que son la ropa que se utiliza, si es que tiene descubierto todo el tronco, los brazos, los hombros, o solamente si utiliza una remera de manga largas le queda al descubierto el cuello y las manos o el rostro. Entonces, todos esos factores van a ir ustedes tomando el valor que corresponda para el puesto de trabajo que están analizando, incluyendo las sombras, si le proveen o no sombra, y se van a multiplicar entre sí. Para visualizarlo un poquito más y que sea más fácil, nosotros desarrollamos 3 ejemplos. Un caso de guardavidas en la costa atlántica argentina, un caso de un obrero vial en el norte del país, en Formosa, que es ya límite con Paraguay, y un oficial de tránsito en plena ciudad de Buenos Aires. Tomamos las condiciones, latitud, nubes, tiempo, reflejos y la indumentaria y la sombra, pero con la particularidad que de estas 2 últimas, hacia la izquierda van a ver como si no tuvieran ningún tipo de protección, hacia la derecha como si se hubiera tomado algún tipo de protección al respecto. Y al final, en el rengloncito verde, van a ver las conclusiones, cómo infirió, o sea, qué impacto tuvo el haber tomado o no este tipo de protecciones en cuanto a la ropa y la sombra. Por lo cual, estos son factores decisivos para proteger tanto la piel como lo ocular. Este mismo cuadro que vimos hasta ahora y todos los cálculos eran para
dermis, para piel. Pero lo mismo existe para la parte ocular. Entonces, como dijimos, todos los factores se multiplican entre sí, eso nos da el factor de exposición. Si es menor que 1, menor o igual que 1, no requiere ningún tipo de protección. Si es entre 1 o igual o menor que 3, requiere camisa o sombrero de ala. Si es entre 3 y menor o igual que 5, bueno, camisa de manga larga, pantalón, sombrero de ala o crema, un protector solar, factor de protección mayor o igual que 15. Si es mayor que 5, sí tenemos que efectuar alguna modificación del ambiente del trabajo, las prácticas, tratar de crear espacios de sombra, proveer una mejor indumentaria para proteger al trabajador, sombreros de ala ancha y factores de protección solar. Este mismo cuadro, como le dije, existe para ocular, entonces ahí en ese caso también habla de lo que son todos los lentes. Entonces, como conclusión, procedimientos que propone el ICINIR al evaluar el riesgo para la piel y para los ojos, la exposición a radiaciones ultravioletas son herramientas apropiadas para el desarrollo de la evaluación cuantitativa requeridas por la normativa aplicable. Y la ropa, los anteojos, la sombra, van a ser factores decisivos en cuanto a la prevención del riesgo por radiación ultravioleta de origen solar. Pero lo que pasa es que este cálculo, o el método, no incluye factores como altitud, variabilidad de la capa de ozono, los contaminantes atmosféricos ni la frecuencia de exposición. Por eso, nosotros, sí, contemplando ya todos esos factores, generamos esta propuesta para la evaluación cualitativa del riesgo de radiaciones ultravioleta de origen solar. Entonces, dentro de las variables que nosotros consideramos para la metodología va a estar la intensidad de la radiación ultravioleta, que es la que incluye ese número, ese valor, ya va a incluir la latitud, la altitud, el ozono y la dispersión atmosférica. Luego vamos a considerar parte del tiempo de exposición, la reflexión de la superficie, la estación del año y la organización del trabajo. Otro punto más que tenemos que tener en cuenta antes de entrarnos en el método va a ser estas diferencias. ¿Qué es trabajo a la intemperie? Bueno, aquel que realizamos al aire libre, pero durante el día, porque también existe trabajo a la intemperie nocturno. Por ejemplo, una persona que está vigilando un periodo de la noche. Entonces, va a ser durante el día, en el momento que empieza a clarear, porque dijimos que el horario del amanecer, el ángulo solar también era un momento importante, y hasta el atardecer. Y van a ser todos la jornada que nosotros consideramos como diurno. Va a ser el momento más complicado, el mediodía solar, entre las 11 y las 15 horas. ¿Cuáles van a ser trabajos y cuál va a ser la diferencia entre trabajos y tareas en la intemperie? El trabajo es aquel que un trabajador desarrolla normalmente el 75% de su jornada laboral, hablando siempre de jornada laboral de 8 horas. En cambio, la tarea va a ser cuando a un trabajador le asignamos que haga un trabajo o una tarea puntual, represente que tenga que trabajar al exterior, a la intemperie, exposición a radiación ultravioleta ese día. Entonces, para empezar ya en el método, primero vamos a analizar. Entonces, ¿se realizan tareas a la intemperie en forma diurna, sí o no? Y la respuesta es sí, tenemos que evaluar el tiempo de exposición, dijimos, si es mayor o menor al 10% de la jornada laboral. Si fuera menor al 10% de la jornada laboral, no requiere de ningún tipo de acción de prevención. Si es mayor al 10% de la jornada laboral, vamos a tener que hacer dos tipos de evaluación. Una evaluación de corta duración para exposiciones agudas y una evaluación de larga duración para exposiciones crónicas. Ahora, si la tarea no se realiza la intemperie en forma diurna, por ejemplo, dijimos, una persona que hace tarea de vigilancia de un periodo nocturno, bueno, listo, no tenemos exposición. Entonces, la evaluación de exposición de larga duración, la exposición crónica, tenemos dos métodos. El método que estamos proponiendo desde el ARA, método propuesto, y hacer una medición. Podemos hacer una medición con un radiómetro solar o piranómetros, que cuente con los equipos y después no es tan fácil de conseguirlos, pero tampoco es imposible y existen otros métodos también en el mercado, métodos detectores que son puntuales. Y después tenemos
la evaluación de la exposición de corta duración para exposiciones agudas, que es lo mismo también. Podemos hacer una medición, ver si los valores que nos dan son iguales o por encima de los valores límites. Podemos analizar también por un método rápido, fijándonos cuál es el índice ultravioleta de ese día, si es igual o mayor que 6. También podemos evaluar por el método ICNIRP y ver el factor de protección para la piel o ocular nos da mayor o igual que 1. Ahora, y los resultados del método que elijamos supera los límites que establece, alguno de estos 3 límites que mencionamos para cada uno de ellos, entonces la respuesta es sí, tenemos que generarle algún tipo de medidas de protección. Si la respuesta es no, ya no requerimos ningún tipo de acción. Estamos hablando de exposiciones de corta duración, de exposiciones agudas. Para exposición de larga duración dijimos que teníamos 2 métodos. Teníamos la opción de medir o la opción del método ARA que nosotros proponemos. En este método, en el método ARA, vamos a analizar cuál es el tiempo de exposición y cuál es el índice ultravioleta promedio, fijándonos en los mapas que nos provee nuestro servicio meteorológico local. Entonces, si el índice ultravioleta promedio es mayor o igual que 9, el tiempo de exposición que nosotros estamos a la intemperie es mayor al 75%, si la respuesta es sí, vamos a tener que generar medidas de protección. Ahora que si la respuesta es no, vamos a tener que hacer un cálculo más. Entonces tenemos que calcular cuál es el índice de riesgo inicial. Todo esto se va a desarrollar analizando un cuadrito que lo vamos a ver un poquito mejor en la filmina que decía siguiente. Entonces tenemos el mapa, nuestra ubicación geográfica. Acá, por ejemplo, marcamos en la provincia de Formosa, límite con Chaco. El índice ultravioleta en esa zona es de 9-10. Entonces lo ponemos en nuestra tabla. Va a ser la tarea que estamos realizando, cuánto tiempo vamos a tener al aire libre. Bueno, de 25-50%. Nos fijamos, ¿qué valor nos da? Nos da un valor de 3. Entonces, ¿cuál es nuestro índice de riesgo inicial? Tomamos el valor de 3. Con ese índice de riesgo inicial, vamos a tener adicionales por reflexión, descuentos por estación, descuentos por organización. En cuanto al adicional por reflexión, depende de cuál sea la superficie. Si es mayor al 50%, le asignaremos una carga de 2. Si es entre 8 y 50% de 1, si es menor al 8% de 0. ¿Cuál es el descuento por estación? Si estamos en verano no vamos a hacer ningún tipo de descuento, y si estamos en primavera, otoño o invierno vamos a hacer el descuento de 1. En cuanto a los descuentos por organización, si no tomamos ninguna acción, en cuanto a trabajar, por ejemplo, el mediodía, no vamos a hacer ningún tipo de descuento, y si sí la tomamos, vamos a hacer el descuento de 1. Con toda esa información, vamos a calcular el índice de riesgo final. Entonces, el índice de riesgo final va a estar conformado por el índice de riesgo inicial, más el adicional por reflexión, menos el descuento por estación, menos el descuento por organización. Y ese nos va a dar como resultado un nivel de exposición. El índice de riesgo final, vamos a ver qué nivel de exposición nos da para generar las medidas de control de prevención. Antes de llegar a ese cuadrito, vamos a ver la superficie de los terrenos, cómo inciden, para que tengan más que nada un panorama. Y la nieve fresca, tenemos un 86-88% de refractancia, en un asfalto negro un 5 o un 9%, a ver, un muelle de madera de un 6.4%, entonces en función de todos los materiales que nos rodean, va a ser algo a considerar. Por ejemplo, te dijimos, calculamos el índice de riesgo final, y con ese índice de riesgo final nos daba un valor para establecer cuál era el nivel de intervención requerido. Con ese resultado, ese valor, si es mayor o igual que 5, vamos a tomar como acción la protección máxima. Si es de 4, va a requerir protección. Si es de 3, va a requerir una protección moderada. Si es de 2, va a tener una protección mínima, que evaluar según cada circunstancia, y si es menor o igual que 1, no requiere de protección, pero ojo, porque hay que guiarse también estrictamente por el índice ultravioleta diario para cuando tengamos exposiciones puntuales y tareas a la intemperie con exposición aguda. Con toda esa información, generamos medidas de prevención. Por ende, hacemos un programa de fotoprotección.
parte de esta propuesta y que está toda en el documento para después si lo quieren pedir y ver completamente a disposición. Entonces, el concepto de fotoprotección está muy instaurado ya en el área médica, en dermatología, incluyendo conceptos de fotoprevención y fotoeducación. Nosotros los trajimos un poco más al área de higiene ocupacional, higiene y seguridad, para generar un programa de prevención en forma colaborativa, tanto fotoprotección, fotoprevención, fotoeducación, para exposiciones crónicas y exposiciones agudas. No podemos dejar de lado las exposiciones agudas, por más de que sean eventuales. Estamos acostumbrados por ahí a generar programas solamente para las exposiciones crónicas, pero las exposiciones agudas también hay que protegerlas, hay que proteger al trabajador y incluirlas dentro de este tipo de conceptos. Exposiciones agudas, vamos a hacer aquellas tareas que se realicen en la intemperie, ¿sí? Donde realizamos una fracción o en forma eventual, o depende también qué momento del año, ¿sí? Porque no todo el año tenemos el mismo nivel de exposición. En ese caso vamos a evaluar cuál es el índice de ultravioleta diario, los datos que nos provee nuestro Servicio Meteorológico Nacional. En este caso son los mapas del Servicio Meteorológico de la República Argentina. Y, por ejemplo, en Colombia yo lo encontré, y lo leo, perdón, en el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales. Ellos cuentan con atlas de climatología. Dentro de esos atlas hay uno de radiación solar, que habla de radiación ultravioleta y ozono de Colombia, y también tienen mapas anuales y mensuales en escala de días. Entonces ellos tienen 5 categorías. La baja, cuando el índice ultravioleta es menor que 2, moderada cuando es de 3 a 5, alta cuando es de 6 a 7, muy alta cuando es de 8 a 10 y extremadamente alta cuando es un índice ultravioleta mayor que 11. En cuanto al sistema de fotoprotección de la radiación ultravioleta de origen solar, dijimos que íbamos a evaluar la exposición agudas, fijándonos del intervalo del índice ultravioleta diario, y en función de ese valor, en congruencia con lo que establece la Organización Mundial de la Salud, vamos a generar medidas de protección. ¿Qué hacemos? Aplicamos el método ARA para hacer el cálculo cualitativo del riesgo. Para exposiciones crónicas nos va a dar un índice de riesgo final, también íbamos a tener un nivel de intervención. Nosotros esto lo unimos y desarrollamos este cuadrito con las medidas para cada riesgo, tanto aguda como crónicas, y está todo integrado. Entonces, en un caso extremo donde tenemos la radiación ultravioleta mayor a 11 para exposiciones agudas, o donde para exposición crónica el índice de riesgo final me da igual o mayor que 5, y tengo un nivel máximo de intervención, bueno, voy a tener que establecer un programa de fotoprotección con la fotoprevención y la fotoeducación, vigilancia de la salud del trabajador, y además de todo eso hay que proveer todo lo que es la indumentaria de trabajo, acorde al riesgo con su factor de protección también. Siempre se recomienda que sean mangas largas, con pantalones holgados, las telas con texturas acorde, igual que los colores, y utilicen sombreros de ala ancha de 7,5 o mayor, o viseras tipo legionarios, o cascos que también tienen cubrecuellos. Todo esto se va acomodando en función del riesgo de cada tarea. Y que además, tanto para exposición aguda como para exposición crónica, se elija alguna de las 3 opciones que les damos. Modificar el ambiente y mejorarlo en cuanto a las prácticas de trabajo, prevención espacios de sombra, o aplicando alguna otra medida de ingeniería o administrativa. Dentro de las medidas administrativas pueden ser suspender las tareas entre las 11 y las 15 horas, o también aplicar alguna CREA o un protector solar de índice mayor, de un factor de protección mayor o igual a 30, y que se aplique en todas las partes que queden descubiertas del cuerpo. En cuanto a lo que es protección ocular, tenemos el mismo cuadrito, lo conformamos de la misma forma para exposiciones agudas y para el índice de riesgo final para exposiciones crónicas. Me vuelvo a parar en la peor condición, ¿sí? Donde tenemos que establecer un programa de fotoprotección, vigilancia de la salud del trabajador, y en este caso tenemos que evitar las reflexiones intensas. ¿Sí? Tenemos que tener especialmente precaución en el horario del amanecer y del atardecer, aparte de utilizar un sombrero de ala ancha que sea mayor a 7,5 centímetros, y protección ocular, filtro UVA, UVB, y que sea del tipo envolvente, ¿sí? Que cubra toda la periferia del ojo.
Entonces, en cuanto a lo que son medidas de ingeniería, uno puede proveer sombra en forma natural o artificial. Y existe la opción de arborizar el sector de trabajo, techar el espacio de trabajo donde se desarrolla la tarea, poner estructuras móviles o colocar telas o recubrimientos como ven en la foto de la derecha, en este caso que es una obra, que son de ser oscuras y de gran entramado. En el caso de vidrios, por ejemplo, en unas oficinas o en vehículos, bueno, la protección reflectante o polarizados, y en el caso de que nos toque trabajar del lado de afuera, ver también cómo eliminamos todas las radiaciones ultravioletas reflejadas, porque si estamos trabajando en el edificio de frente, también es otra condición que tenemos que tener en cuenta y evaluar, también el uso de blackout, hay muchas opciones, pero bueno, hay que considerar todos estos factores. Es importante en cuanto a los que son los controles administrativos, ver, ¿cuándo puedo hacer la tarea? ¿La puedo cambiar? ¿Puedo cambiar el día, el mes, de cuándo la realizo la tarea? ¿Ver en qué horario? ¿Lo puedo hacer después de las 3 de la tarde o lo puedo hacer antes de las 9 de la mañana? ¿Cuál es el índice ultravioleta hoy? Y también el hecho de capacitar y de formar a los trabajadores. Sabemos que modificar la cultura es lo más difícil que hay. Y en este caso, modificar la cultura social, donde se ve bien el hecho de estar bronceado, que es saludable, en realidad es mucho más complejo. En cuanto a lo que es la selección de la indumentaria, por ejemplo, la primera foto es la imagen de todo lo que no hay que hacer, ¿no? Tiene un cubrenucas, la ropa es de manga corta, es de color claro, ¿sí? Entonces, la indumentaria cuando la elegimos para el riesgo que nosotros tenemos en esta tarea, hay que cubrir la mayor parte del cuerpo posible, tiene que ser holgada, cómoda para esa tarea que se intenta realizar, pero también tiene que ser compatible con todos los elementos de protección que tenemos que utilizar y a veces, sobre todo a lo que es en cuestión de ser holgada, no tiene que ser contraindicada para el riesgo, por ejemplo, el riesgo de atrapamiento con alguna máquina. Después tiene que permitir la transpiración, ¿sí? En Argentina y en muchos otros países todavía no está aplicada la norma del etiquetado de las prendas para protección del FPI, de factor de protección de indumentaria o de índice UV para la ropa o para todas las fibras textiles. En otros países por ahí, en Australia, donde el riesgo es mucho más reconocido, esos sí ya los tienen señalizados. Uno compra la prenda y te dice, este es factor de protección 30, 50. Recién ahora se está empezando a ver en algún que otro lugar, sobre todo ropa infantil, con este tipo de catalogación. Entonces, va a ser importante el color. Dijimos que los colores oscuros, al revés de lo que se piensa, protegen mucho más. Generalmente la ropa clara está asociada a lo que es radiación infrarroja, a carga térmica, pero en radiación ultravioleta es ropa oscura, lo que se recomienda. También es importante el grosor. Mientras la fibra sea más gruesa, mejor entramado, más cerrado va a ser ese entramado, por lo cual nos va a brindar también mayor protección. Después, en cuanto a la humedad, que también decíamos que tenía que permitir la transpiración, tiene que ser tejidos que traten de no retener esa humedad porque disminuye la protección de la prenda. Y el tipo de tejido también cambia, si es de lino, si es de algodón, si es sintético, todo eso, todos esos factores hacen que modifique el factor de protección de la indumentaria. Y hasta incluso el uso de los lavados, porque los lavados frecuentes, sobre todo si estamos hablando de una tela elástica, se va gastando, se van afinando esas fibras, se va estirando el entramado, por lo cual va perdiendo la protección de esa indumentaria. En cuanto a lo que son elementos de protección personal, o CPP o EPI, que le dicen también en otros lugares, usar con cubrenucas, dijimos, viseras con cubrenucas, le puede adicionar al casco un ala, que incluso la que está en esta imagen tiene un filtro delantero de UVA-UVB, puede ser el mismo casco que ya venga con ala, un sombrero tipo originario, y hay un montón de gorros más. En nuestro trabajo hicimos una parte que está publicado, otro trabajo que desarrolló por cada ancho de ala, cuál es y cómo varía la protección de los gorros, ¿no? Para la salud del trabajador, obviamente, de las personas. En cuanto a lo que es protección ocular, también, en función del riesgo, de tener o no tonalización. Lo importante es que sea todo una cobertura perimetral de la parte ocular y que tenga filtro UVA-UVB. En
cuanto a lo que son las cremas, nosotros lo dejamos para lo último. ¿Por qué? Porque en general tendemos a aplicarlas mal. Tenemos a aplicar casi la mitad de la cantidad que tenemos que ponernos en nuestra piel. Entonces, eso baja su nivel de efectividad. Y en cuanto a la duración, tampoco solemos aplicarlos cada 2 horas, cada vez que transpiramos, cada vez que nos mojamos. Y también es importante el nivel de protección. No todos usamos el factor de protección que nos corresponde. Y eso, aplicarlo a una empresa que fue una ardua y larga discusión dentro del equipo, es muy difícil establecer un factor de protección promedio para todos y que para todos eso les sirva. Entonces, también hay que tener, en este caso, consideración de las condiciones individuales de algún trabajador que puede ser más sensible que otro en cuanto al fototipo de piel o en cuanto a alergia u otro antecedente también. Y no solamente tiene que ver con la coloración de la piel. Entonces, vamos a repasar. Cuanto a las acciones del programa de fotoprotección, tenemos, lo ideal sería hacer un mapeo de índice ultravioleta de todo el año. Como dijimos, el índice ultravioleta es bastante estable. Si uno tiene un mapa mensual, y como los que proveen nuestros servicios meteorológicos, puede calcular durante todos los meses del año cómo nos impactaría para la tarea que nosotros realizamos. Entonces, con eso armamos una campana de Gauss. Dentro de esa campana sabemos que es el periodo crítico. Y ahí tenemos que definir cuáles van a ser las protecciones, las medidas preventivas que necesitamos desarrollar, cuál va a ser la indumentaria para ese periodo. En el resto del año podemos recapitularlo, reacomodarlo de otra forma, un poco más holgada, pero sin perder de vista siempre lo que es el índice ultravioleta para exposiciones agudas, ¿sí? Entonces, también podemos consensuar los horarios de descanso y hacerlos más largos durante el periodo más crítico de los horarios de almuerzo, entre las 11 y las 15 horas, es, por ejemplo, de 12 a 14 horas, mover a veces ampliar una hora más el horario de almuerzo es una hora menos de exposición. O, como dijimos antes, organizar el trabajo más temprano, iniciar más temprano en la mañana o más tarde en la tarde, bueno, eso siempre y cuando permitan y es un montón de condiciones más que hay que analizar. Después, en promoción de cambio de hábitos, que dijimos que era muy difícil cambiar la cultura, pero bueno, no hay que perder de vista este punto y hay que insistir en lo que es capacitación y reconocer el riesgo y generar conciencia sobre el riesgo de las radiaciones ultravioletas solares, que no solamente es lo que nos afecta en el ámbito laboral, sino también lo que nos afecta en el ámbito personal. A veces es muy difícil poner la línea. Y finalmente siempre, en este caso, vamos a tener vigilancia para la salud. Y en cuanto a lo que es la vigilancia para la salud, en Argentina nosotros tenemos exámenes médicos preocupacionales donde hacemos el examen médico general y agregamos el que corresponde al agente de riesgo específico al cual lo vamos a someter. Entonces, con eso nosotros tenemos los parámetros iniciales de salud del trabajador. ¿Cómo entró a una empresa? Después de eso, se le informa a las aseguradoras de riesgo de trabajo, en otros países se les llama mutuas, donde se realizan los exámenes periódicos una vez por año. Y con toda esa información vamos viendo cómo va evolucionando el trabajador con el correr de los años. Acá en Argentina dijimos, se incluyó en el 2019 como cancerígeno. Dentro de esas condiciones que nos establece la normativa, tenemos que guardar 40 años la historia clínica, desde luego finalizar la relación laboral. Porque obviamente son patologías que se desarrollan en el tiempo. ¿Sí? Y finalmente, junto al servicio de medicina laboral interno de la empresa, siempre analizar las condiciones individuales y los fototipos de pieles más sensibles, como les decía antes. No todos tenemos el mismo fototipo de piel. De hecho, ni nosotros mismos tenemos el mismo fototipo de piel a lo largo de todo el año, ¿sí? O en todas las partes del cuerpo. Entonces, hay partes que requieren más protección que otras. Y siempre hay que evaluar las condiciones individuales, aquellas que nos acarreamos por efectos genéticos, alergias, sensibilidades especiales a las cremas u otro tipo de cosas, como en la conjunción de elementos de protección personal. Por ejemplo, no sé, si tenemos que hablar de algunas zonas, si tenemos que aplicar protección para mosquitos y protectores solares, cómo reaccionan entre sí. Bueno, son todas cosas que hay que evaluar con el servicio de medicina laboral. Con esto damos por finalizado el tema. O sea, hasta acá, toda la presentación, toda la propuesta nuestra para el análisis.
Les recuerdo, si ustedes tienen alguna duda o consulta, también pueden escribirnos al mail que está ahí, o quieren solicitar el documento. Una vez que esté finalizado, se los hacemos llegar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.